Al día siguiente de la cuenta pública vamos a seguir analizando el discurso del presidente Gabriel Boric, donde se plantearon y le hemos contado reformas sociales y también temas de seguridad. Sin embargo, desde la oposición han criticado la falta de medidas concretas respecto a este último tema. Vamos a conversar de esto junto a Francisco Undurraga, diputado de Evópoli. ¿Cómo está, diputado? Hola, diputado, buenos días. Muy buenos días, Frecia, Sebastián. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por el contacto. Diputado, partamos por este último tema que tiene que ver con materias de seguridad y donde hubo algunas críticas, particularmente por la forma en la que se abordó este tema, ¿no? Si bien hubo menciones sobre el asunto, no fueron suficientes, pareciera, para la oposición. ¿Cómo ve usted este tema y cómo lo abordó el presidente Gabriel Boric? A ver, yo creo que hay un problema de origen. Aquí hay un problema de lenguaje y el lenguaje genera realidad. ¿Qué es lo que es la violencia rural? La violencia rural es que una persona a caballo le pegue un huascazo al caballo. Aquí hablemos las cosas como son. Aquí hay terrorismo, no hay violencia rural. Y desde ese punto de vista, cuando no tenemos claro cuál es el diagnóstico, es difícil poder encontrar una solución en conjunto. Se esperaba que en medio de este mismo tema de la macrozona sur, de las medidas que se han abordado hasta ahora, cambiase no solo el rumbo, sino a lo mejor una medida específica y que fuese anunciada ayer. ¿Eso estaba dentro de la expectativa o no, diputado? Mire, yo la verdad es que creo que el problema de la puesta en escena del gobierno durante estos últimos, desde que partió del 11 de marzo en adelante, es que el presidente dice A y los ministros dicen Z. Entonces, cuando la ministra del Interior el día anterior nos dice en sesión especial que va a ocupar toda la fuerza de la ley para restablecer el Estado de Derecho, y luego el presidente de la República relativiza los hechos, yo vuelvo a caer en lo mismo, digamos, confundiendo terrorismo con violencia rural. La verdad es que no hay donde mucho atenerse. Nosotros efectivamente estamos dispuestos a colaborar. Nosotros queremos colaborar, nosotros queremos que les vaya bien, no solo en esta materia, sino en todas las materias al gobierno del presidente Boric. A pesar de ser oposición, entendemos que si a los gobiernos les va bien, al país le va a ir bien, a las personas del país. Y desde ese punto de vista, restablecer el Estado de Derecho tiene que ver, por cierto, digamos, con aplicar toda la fuerza de la ley para darle tranquilidad a las personas, no solamente en la macrozona sur, sino también en todo el país. Lo que estamos viendo hoy día en los liceos, a las afueras de los mismos, quemando micro, lo que se está viviendo en la zona cero todos los viernes, que no se ha podido superar, eso es parte también de la tranquilidad que tenemos que darle a la gente. Pero ¿usted siente que hasta ahora el gobierno no ha hecho uso de todas las herramientas con las que cuenta? Ahí está el diputado Francisco Undurraga de Evópoli conversando con nosotros. Hubo una dificultad en la comunicación a través de Zoom con el diputado, pero ha sido una de las voces críticas, después también incluso del discurso ayer en el mismo Congreso Nacional, por decir que el presidente asegura lo decía así textualmente el diputado, y sus ministros C, ¿no? en una molestia que hay porque se habló de violencia rural, en ningún momento se habló tampoco del concepto de terrorismo. Claro, el tema de seguridad quedó como uno pendiente fundamentalmente porque se esperaban también algunos anuncios más concretos quizás, ¿no? Desde el punto de vista operativo, con medidas que fueran efectivas a corto plazo. Y esta mañana la ministra del Interior, Isquia Siches, destacaba también que se está avanzando por dos líneas que van en paralelo. Una por aspectos operativos, efectivamente, y otra línea con temas que tienen que ver fundamentalmente con proyectos en el Congreso y aspectos legislativos que son de más largo plazo. Era lo que planteaba la ministra Isquia Siches en un punto de prensa esta mañana ahí en la mañana. Exacto, de hecho, la ministra estaba en una reunión de seguridad junto a la ministra de Defensa, también las policías, en algo que tampoco estaba en medio de la pauta del día de hoy de actividades de las autoridades de gobierno. En un ratito más sí vamos a estar porque la ministra se ha trasladado a otro punto. Vamos a ver si es que dice algo, hay declaraciones, o bien se limita también a una incautación, entiendo, donde está la jefa de gabinete.
Ya vamos a tratar de restablecer el contacto con el diputado Undurraga. Mientras tanto, vamos a avanzar a otro tema para analizar uno de los ejes prioritarios que marcó el presidente Gabriel Boric ayer, que fue la agenda social, donde confirmó la creación, entre otras cosas, de un sistema nacional de cuidados y otras medidas vinculadas también a paliar el déficit de vivienda en nuestro país. Sí, ¿en qué consisten estos lineamientos? María Luisa Carrión nos cuenta de aquello en su informe. El cuidador es el que más enferma, más que el propio enfermo, porque es el que tiene que ver las carencias del enfermo, la necesidad de lo que es medicación. Entre ellas, su tía y sus sobrinas se han organizado para cuidar de Ángel en todo momento. Mientras unas lo hacen por la mañana, otras trabajan y en la tarde cambian de turno. Tuvo un accidente cerebrovascular. Hay días en que amanece desorientado, pierde a ratos la memoria. Han tenido que reacondicionar incluso su hogar, todo para cuidarlo. Afortunado de tener a mi hija y a mis hermanas, pues, si no tendría muchos problemas. Nos cuentan que esta ha sido una semana particularmente compleja. Por eso, el anuncio realizado por el presidente de concretar su promesa de implementar un sistema nacional de cuidados las llena de esperanza. Con el dinero, lamentablemente, se hace la solución. O sea, si el presidente dice que hay alguna bonificación, bienvenido sea. Para la persona que cuide, ojalá que catalogue para todos los enfermos. La iniciativa presidencial se trata de un proyecto de ley que está trabajando el Ministerio de Desarrollo Social y que podría ser presentado a fines de año. En concreto, se enfoca en el cuidado a niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad. Estamos haciendo la encuesta de discapacidad para poder saber cuántas personas tienen discapacidad y cuántas personas son cuidadoras. Es una encuesta que se está haciendo a nivel nacional hasta agosto. En segundo lugar, estamos juntando toda la oferta programática del gobierno del Estado que tiene que ver con cuidado. ¿Qué hacemos cuando estamos iniciando el camino? Porque es un camino largo, yo creo que eso es importante decirlo. El Sistema Nacional de Cuidados no es algo que se construya en 4 años. En aproximadamente Uruguay lleva 7 años de Sistema Nacional de Cuidados y todavía están implementándolo. Camino largo, pero que ya comienza su materialización, enfocado en la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y en una reorganización social, donde el Estado también pueda jugar un rol. Para los expertos, no solo debe tener enfoque de género. Debe reconocerse que el cuidado es un derecho. Nosotros tenemos el derecho de ser cuidados desde el nacimiento hasta que ya cumplamos nuestro ciclo vital, hasta que nos encontremos en nuestra vejez. Otro elemento importante de considerar es que debe llevar presupuesto. Primero, promover el cuidado profesional capacitado que estimule el desarrollo de niños y niñas, pero también que brinde protección a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores con diversos grados de dependencia. El segundo objetivo es ofrecer condiciones igualitarias a hombres y mujeres para su inserción laboral. Eje importante en derechos sociales resaltado por el mandatario, al igual que vivienda, donde se espera empezar a construir 65.000 para llegar a 260.000 al final del gobierno. Nosotros si en el camino pudiéramos superarlo, pero la verdad que creemos que esa es la meta realista para 4 años. Y estamos trabajando en eso, si en el camino pudiéramos superarlo, porque estamos con mucha voluntad en esa dirección, ahí lo veríamos. Estamos abriendo unas nuevas formas de construcción, vivienda industrializada, y eso probablemente nos va a permitir avanzar más rápido. Además, se anunciaron una serie de medidas para las familias que viven en campamentos, entre ellas una inversión de más de 500 millones de pesos. Pero creemos que es necesario fortalecer de manera inmediata 2 aspectos que nos parecen muy importantes. En primer lugar, una política de transitoriedad habitacional, porque las soluciones que se están proponiendo no alcanzan a cubrir la magnitud del déficit habitacional, y por otra parte, mecanismos alternativos al banco de suelo público que permitan generar oferta de vivienda asequible. Y aunque se confirmaron ayudas como el aporte adicional para cubrir el alza de la canasta básica, hay quienes quedaron con gusto a poco. Que hubiese sido el IFE que dan como la otra vez. Yo hubiera sido preferible que hubiera seguido unos, 3, 4 meses más con el IFE del año pasado que dio el 8 presidente. Otros puntos importantes en derechos sociales fueron la educación, la salud, el trabajo, la cultura y el deporte, todos ejes que fueron destacados por el presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública a la nación. Bien, habíamos dejado una conversación pendiente con el diputado a esta hora, Francisco Undurraga de Evópoli. Se había cortado la comunicación, pero lo tenemos de vuelta, diputado.
afortunadamente. Sí. Diputado, le preguntábamos antes de que se cortara la conversación respecto a las medidas que se están implementando, y usted decía que el gobierno no estaba implementando todas o no estaba haciendo uso de todas las herramientas que la ley le permite, ¿no? Que le faculta. ¿Por qué plantea ese punto en particular y respecto a los temas de seguridad en general, más allá de la macrozona sur, para no acotar todo esto al estado de excepción? Bueno, indudablemente esto es mucho más general que la macrozona sur. En la macrozona sur estamos viviendo no solamente terrorismo, sino narcoterrorismo. En otras partes estamos viviendo delincuencia y hay que combatirla. El estado de excepción que nosotros hoy día se está aplicando es un estado de excepción acotado. Desde ese punto de vista nosotros hemos visto cómo han sucedido atentados fuera de los límites geográficos donde hoy día las Fuerzas Armadas están custodiando. Desde ese punto de vista creo que hay que ampliarlo, creo que hay que profundizarlo. El gobierno hoy día tiene 1.000 efectivos en la macrozona sur, en circunstancias que durante el estado de excepción pasado se llegó a más de 3.000 efectivos. La gente está aburrida, la gente está cansada, la gente está temerosa. Si nosotros queremos reactivar el país, no solamente en términos de paz social, sino además económicamente, tenemos que ser capaces también de darle seguridad a los micro y pequeños empresarios de nuestra patria. Y lo que está sucediendo todos los viernes, lo que está sucediendo en los centros, no solamente de Santiago, sino de muchas capitales regionales, no permite hacer un buen desarrollo económico también. Entonces, esto tiene que ser más global. No es solamente ir sobre la calle May, es ir sobre la delincuencia, darle garantía a los pequeños y medianos empresarios que desarrollan una actividad económica que la van a poder desarrollar y con ello van a poder generar trabajo que van a dignificar a la ciudadanía. ¿Cómo vio en otro tipo de gestos más políticos, por ejemplo, de ofrecer disculpas a la administración anterior, sobre todo por el manejo de la pandemia y el tono, y que había sido sin mala intención en su minuto, diputado? Bueno, eso yo tengo que destacar. Es reconfortante ver un presidente de la República que se hace cargo de la historia. Y desde ese punto reconoce, digamos, que él llega a ser presidente y Chile está donde está, producto de 200 años de historia. No es algo que nace como una mariposa, digamos, en forma sin conocer lo que pasó anteriormente. Yo la verdad es que agradezco las palabras del presidente en relación al reconocimiento que se le hace al presidente Piñera y a todo su gabinete y a toda la gestión en materia de salud. Creo que fue delicado y creo que eso contribuye evidentemente a tener un país más en calma. Desde el punto de vista político, el legitimar las dos opciones del próximo plebiscito a mí me parece perfecto. Ahí no hay intervención, ahí hay una voluntad de ser un garante del proceso, que es por lo demás lo que nosotros le hemos pedido, pero esperamos finalmente que sus ministros y su gabinete se comporten a la misma altura que el presidente está poniendo el estándar. ¿Y lo han hecho hasta ahora, diputado? Yo creo que no. Por eso hemos tenido que, lamentablemente, ir no una, sino muchas veces a la Contraloría a exigir, digamos, que el Ejecutivo se comporte como tal, como garante del proceso. Ayer el ministro Giorgio Jackson decía aquí en CNN Chile que este discurso, cuenta pública, fue una inflexión del gobierno. ¿Cree usted que puede marcar un antes y un después, así como lo señalaba el ministro Jackson? Yo honestamente creo que no es importante lo que yo crea como diputado o actor político, es lo que la gente tiene que observar. Y finalmente lo que nosotros le estamos pidiendo desde la oposición, que finalmente se dedique a gobernar y que dé la seguridad que necesitamos para poder crecer y llevar todos los procesos de la mejor forma posible en paz. Nosotros tenemos que reactivar la economía, nosotros tenemos que frenar la inflación, nosotros tenemos que garantizarle a todos los ciudadanos que van a concurrir libre y democráticamente el 4 de septiembre a escoger dentro de las alternativas, ya sea rechazo o apruebo a la nueva Constitución. La inflación es el impuesto, como lo hemos conversado aquí muchas veces, es el impuesto a los superpobres. La gente pobre en este país, la clase media, está sufriendo mucho, que está endeudada en UEF por un pequeño crédito de consumo o un crédito hipotecario. Los sueldos no crecen al nivel que crece la inflación. La verdad es que tenemos que
salir a trabajar en conjunto. La oposición siempre va a estar dispuesta a colaborar en la medida en que seamos razonables en lo que estamos pidiendo, tanto como oposición, pero por cierto también como gobierno. Y cuando usted habla de la disposición a colaborar, diputado, ¿cree usted que hay piso político, después del mensaje del presidente ayer, ¿no?, para generar esos acuerdos necesarios en el Congreso en grandes agendas, por ejemplo en materia de seguridad? Bueno, en la medida en que el presidente Boric escuche y construya mayorías reales, va a tener el piso político, pues, pero lamentablemente su ministro, secretario general de la presidencia, no está generando mayorías contundentes, está esperando el visto bueno del Partido Comunista. El tema de la excepción en infraestructura crítica parado en el Senado, en la comisión mixta, dado que efectivamente el Partido Comunista no lo quiere. Entonces, ¿cómo vamos a ayudar en términos de seguridad si no nos están mirando a nosotros? ¿O usted cree que nosotros le vamos a negar la posibilidad a la macrozona sur, digamos, a estar protegida? Por supuesto que no. El 80% de la ciudadanía en la Araucanía dijo que estaba contenta con el estado de excepción. Lamentablemente contenta, por cierto, si no es deseable tener un estado de excepción. Ojalá se viviera en paz en esa zona, pero dado que no se vive en paz, dado que existe el narcoterrorismo, dado que unos pocos están subyugando a la gran mayoría, bueno, hay que aplicar la ley, lo que hemos venido conversando. El tema de las armas y lo que señalaba ayer el presidente de aumentar la fiscalización y armas cero, ¿le parece una buena idea que anunciada por el presidente ayer? Yo tengo que ser bien franco en esta materia. Yo además me corresponde discutir esto porque se va a discutir entiendo, la Comisión de Defensa, de la cual yo soy miembro. Yo no tengo ningún problema en ejercer un férreo control de las armas, pero el problema es que hoy día la delincuencia tiene armas que no están escritas. ¿Usted cree que los delincuentes van a ir a entregar sus armas? ¿Usted cree que los terroristas van a ir a entregar sus armas? Yo con esto no estoy propiciando de que el pueblo, que la ciudadanía se arme y vayamos a una confrontación, pero esto no es con ir a entregar una escopeta de caza. ¿Cómo se defiende hoy día si el Estado no puede defender a un particular que tiene un pequeño territorio en la Araucanía que se ve amenazado lamentablemente por ser tomado? Yo no justifico la violencia bajo ningún punto de vista, pero el tema no es de las armas legales, el tema es de las armas no registradas. Exacto. Pero no. Lo que dijo también había que reforzar necesariamente la fiscalización, porque acá, claro, se puede hacer un anuncio de algo, pero si no hay fiscalización, en ese sentido tiene mucha razón en cuanto a que los delincuentes no van a hacerse parte de un llamado. Quizás acá importante es fiscalizar. ¿Están las capacidades para poder ir en esa dirección, además, diputado? Bueno, nosotros hicimos un esfuerzo cuando fuimos gobierno, el presidente Boric está haciendo el mismo, todos los gobiernos estamos potenciando las policías y eso es bueno, pero hay que apoyar la fiscalización. Yo estoy de acuerdo, si no pueden haber armas ilegales en el país y el poder de las armas la sociedad se lo entrega al Estado a través de las Fuerzas Armadas y su policía, y es un pacto social propio de la democracia, por lo demás. Entonces tenemos que ir hacia allá, evidentemente, tenemos que desarmar, pero para desarmar a los narcoterroristas que hoy día están operando, no solamente en la macrozona sur, sino en muchas poblaciones de Santiago y de regiones, ¿cómo lo hacemos si es que no tenemos la voluntad política, efectivamente, de ejercer el Estado de Derecho? Darle, además, no solamente las facultades o apoyar en la fiscalización a la policía, sino también, digamos, darle el apoyo a los fiscales para que realicen el trabajo que tienen que realizar. Bien. Diputado Francisco Undurraga, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias, diputado, que tenga buen día. Para mí es un agrado, que les vaya muy bien, cuídense.